Danza. Besat Hashem, vamos a estudiar hoy entonces Perashat Emor. Vamos a ver un poco de Pesach Sheini. Vamos a ver un poco de Rashi. Besat Hashem, vamos a esta semana comienza la Perashat Emor aquí allá afuera de la tierra de Israel. Y estamos en la Perashat Behar. Behar quiere decir en el monte donde Dios recibió la Torah. Entonces, estamos estudiando dos parshiot a la vez y es muy interesante ver cómo una y otra tienen que ver con las cosas que pasan en el mundo. La perashá de la semana, que está en el Levítico 21, versículo 1, el libro de Vaikra, llamada la Torah de los Kohanim. En esta Emor le dice Dios a Moshe Rabbeinu que le hable a los Kohanim, a los sacerdotes, que son los hijos de el sacerdote más grande, el Cohen Gadol, Aarón a Cohen. Y en esta perashá se hablan una serie de leyes especiales para saber cómo ellos tienen que servir en el templo. Y comienza diciendo que no se vuelvan impuros, no se pueden impurificar por la muerte. Esto tiene que ver también como consecuencia de haber muerto los dos hijos de Aarón dentro del templo sagrado y fueron sacados por otras personas, salvo que sea de la muerte de un familiar cercano. Los Kohanim no pueden casarse con una mujer divorciada, ni tampoco con una mujer que tuvo un pasado promiscuo, no pueden casarse con una divorciada, solamente con una mujer virgen. Hubo casos durante toda la historia que cuando hay invasiones, ustedes saben que los soldados además de atacar y de matar, para asustar más y para satisfacer sus necesidades animales, violan a las mujeres. Hubo muchos casos de mujeres violadas de Kohanim que se tuvieron que divorciar, no podían seguir casados. Entonces esas son cosas que siguen hasta hoy en día. Incluso si tiene una deformidad física, tampoco puede servir en el templo. Acá hay una de las leyes, también en el medio de la perashá, que tienen que ver con algo muy importante en nuestra época, que es lo que se llama en hebreo Tzar Balei Haim, no hacer sufrir a los animales. Y hay un sufrimiento que, aunque la mayoría de la gente no lo toma en cuenta, es cuando se mata a un animal, al hijo de la vaca, cuando se matan a las crías y al animal en el mismo momento. Entonces por eso la Torah prohíbe, y eso está en esta perashá, matar al animal y a las crías en el mismo día. Y después termina la perashá hablando de las festividades anuales, Pesach, Shavuot, incluso está hablando de la ofrenda del Omer, las festividades de Tishrei, Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot, y en varios lugares habla de las festividades. En cada lugar tiene un contexto diferente. Y ustedes se acuerdan que cuando se ordenó el Shabbat,
hubo un caso de una persona que salió a cortar leña en Shabbat, y entonces de ahí se aprenden algunas leyes y sobre todo cuál es el castigo de aquel que infringe el Shabbat. En esta perashá habla de otro caso que merece la pena de muerte, que es el que blasfema a Dios. Esa es una transgresión que merece la pena de muerte dentro del pueblo de Israel, y también la misma que las penas por el asesinato. Y también hay otras leyes de infligir daño en las propiedades del prójimo o de insultarlo. Entonces estas son leyes que tienen que ver con todo lo que tiene que ver con los problemas judiciales. Uno de los problemas importantes que hay en nuestra época es justamente toda la corrupción y toda la mala conducta de otros que también son llamados sacerdotes, pero en realidad no son los sacerdotes del templo, los verdaderos sacerdotes, sino que cuando se refiere a los sacerdotes católicos. Aparentemente hay un papa que quiere limpiar todo eso, pero evidentemente no es una cuestión de que venga una persona y lo limpie, sino que es algo que está implícito dentro de la forma en que se interpreta la Torah a través de los católicos, de los cristianos. Una mala interpretación que viene ya justamente desde el origen. Y justamente en esta peralla hay una mitzvah que tiene que ver con los sacerdotes judíos, que el enfoque de la Torah es completamente diferente, es un enfoque realista y que ve cómo enfrenta todas las trampas y todos los recovecos de la sexualidad humana la Torah que Dios nos dio. La Torah prohíbe al sacerdote, al Cohen, casarse con una mujer divorciada. Y también prohíbe al Cohen Gadol, al sumo sacerdote, casarse con divorciada o incluso con viuda. Eso está pero ya no está en Levítico 21, 7, 14. Uno podría entender el sentido de esta prohibición anterior, porque el sacerdote es el enviado espiritual del pueblo judío, es el agente a través del cual el pueblo judío hace el servicio divino. Entonces, evidentemente se le debe exigir que viva una vida inocente y de completa espiritualidad. Por eso, la Torá no quiso que el sacerdote se case con un ser humano que esté implicado en conflictos y en luchas personales. Pero uno entiende de una divorciada o una mujer, una prostituta o una persona que no cuidó su sexualidad en el pasado, pero ¿por qué también el sumo sacerdote no podía casarse con una viuda? ¿Por qué la muerte de su marido la descalifica para tener un matrimonio bendecido, una relación correcta con el sumo sacerdote?
Y la respuesta puede ser sorprendente, pero por otro lado es una respuesta muy reconfortante. ¿Por qué? Porque muestra cómo el judaísmo no se oculta y no da la espalda a las profundas luchas que enfrentan los seres humanos en todo lo que sea las relaciones íntimas. Hubo un rabino muy importante llamado el Jidá, Rabbi Haim Yosef David Azulay, y sus iniciales, Het Yud Dalet Aleph, justamente las iniciales de esta sigla con la cual se le conoce, el Jidá. Es muy común que a los rabinos se los conozca por un nombre en forma de sigla. Ustedes conocen el Rambam, Rabbi Moshe ben Maimón, el Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, Rashi, Rabbi Shlomo ben Itzhaki, el Ari, el Oki Rabbi Itzhak. El Jidá, que es un pensador judío del siglo XII, nos trae una interpretación muy interesante. Y perdón, él era el del siglo XVIII. Y él trae una interpretación muy interesante de Yehuda Hasid, un rabino muy importante del siglo XII. Bienvenidos todos. Decíamos que el sumo sacerdote recibió muchos poderes espirituales. Y así comienza el Jidá, trayendo la enseñanza de Rabbi Yehuda Hasid. El más importante de los deberes espirituales era el día más sagrado del año, que era Yom Kippur. Él debía entrar al lugar más santo del templo, el Kodesh HaKodashim, un lugar donde ningún otro ser viviente podía entrar jamás. Solamente el Kohen Gadol, el sumo sacerdote, el día de Yom Kippur, una vez al año, y nadie más. Ese día tan importante, el sumo sacerdote tenía que pronunciar el nombre de Dios, ese nombre de 72 letras, que contenían poderes muy profundos, y los sabios judíos dejaron de enseñar intencionalmente ese nombre durante el periodo de la conquista romana en Jerusalén, y desde ese momento se olvidó el nombre de Dios de 72 letras. A partir de ese momento nadie más lo supo. Ahora, a la Torá le preocupa que el sumo sacerdote pueda enamorarse de una mujer casada en particular. ¿Qué podría afectarlo que ella esté casada? Que el próximo Yom Kippur él va a usar ese momento en que pronuncia el nombre inefable de Dios. ¿Para qué? Para decretar la muerte del esposo de esa mujer. Por lo tanto, si el marido se murió, aparentemente a la vista de todos él no tuvo nada que ver, la mujer queda viuda y se podría casar, al igual que se casan los demás Kohanim. ¿Es lógico? ¿Se entiende hasta ahora? Se casa con una viuda, no hay problema. Entonces, a causa de esta preocupación, la Torá, sabiendo que el Kohen Gadol es la persona más elevada, es la más sublime, pero no deja de ser un ser humano, ordena que el sumo sacerdote no se case con la viuda porque él podría llegar a tentarse. Fíjense el poder que tiene el alma animal, el Yetzer Hara. Él podría llegar
a tener la tentación de matar al marido para quedarse con la mujer. Y una vez siendo viuda, la ley no impediría que él se case con ella. Pero la Torá, al decretar esto, hace que incluso si él se enamora de una mujer, cosa que puede pasar a cualquier hombre, y también puede desear matarlo, pero él tiene que saber que por más que haga todo eso, igual nunca va a poder tenerla, nunca se va a poder casar con la esposa. Ustedes se podrán preguntar si el hombre ya se enamoró de otra mujer y tuvo la intención de matarlo, ¿qué problema tendría en estar con esa mujer sin casarse? Graciela dice que es una historia parecida a la de David y Bathsheba, es cierto, pero como David no era sacerdote ni siquiera, entonces no tenía problema de casarse con cualquier mujer. De todas maneras, lo que él hizo con el marido de Bathsheba, él después confesó frente a Shmuel que se equivocó, que pecó, y al confesar, Shmuel, el profeta, lo perdonó, y entonces pudo seguir siendo rey de Israel. Pero eso muestra que la fuerza de la Teshuvá, incluso un pecado mortal como ese, Akadosh Baruj Hu hizo que las cosas sucedan de tal manera que el Mashiach salga de una relación así. Porque de Bathsheba salió Shlomo Amelech y de ahí salió toda la casa de David, hasta nuestros días, que es el Mashiach. Entonces, el enfoque del judaísmo está basado en la realidad de la psiquis humana. La Torá sabe que la sexualidad tiene a todos los hombres, ya sean sacerdotes o laicos por igual, cautivos de su extraordinario atractivo. Incluso hasta el sumo sacerdote en el día más sagrado del año, mientras pronuncia la palabra más sagrada del mundo, es capaz de pensar cómo puede sacar a un hombre del camino para poner sus manos sobre su mujer. El judaísmo es muy sensible a todo el hecho de cada ser humano tiene un demonio acechando en su interior. No es un ser, no es nada, es el famoso Yetzer Hara, el instinto del mal que Dios puso dentro de nosotros para que lo superamos. Entonces, si nosotros no desafiamos a ese instinto que hay dentro nuestro y no lo domesticamos, entonces la persona puede convertirse en un monstruo. Entonces, nosotros que somos seres humanos, ¿qué podemos esperar? Tienes que saber que en general los antojos y los deseos nos superan. Pero siempre hay una oportunidad para volver. Y tienes que saber que no eres perfecto, no eres el sumo sacerdote. Y puedes luchar contra esos demonios. ¿Por qué? Porque no eres peor que el sumo sacerdote de Israel. Entonces la Torá te da los elementos para que puedas superar todas esas cosas. Simplemente, ¿qué hay que hacer? Como dijimos en la clase anterior, dejar que Akadosh Baruj Hu se revele dentro nuestro. ¿A través de qué? Hay mucha gente que sueña con eso, de ver a Dios, pero en esta perashá, me gustaría que los que no vieron la clase anterior la vean. Allí habla de otro verso que trae la Torá, que dice que Benigdashti betoch bene Israel, me he santificado
he sido sagrado dentro del pueblo de Israel. ¿Eso qué significa? Que Dios es sagrado. Sagrado Kadosh quiere decir separado de las cosas de este mundo, no, en el sentido de que no es influenciado, ni cambia, ni es afectado por nada de lo que pasa en este mundo. Solamente que Él necesita que nosotros lo nombremos Rey y que lo descubramos oculto dentro nuestro y dentro de las cosas del mundo. Entonces, hay gente, incluso religiones enteras, que se ocupan de que la persona se aísle, medite, se imagine cosas, vea cosas, busque por todos lados. La Torá nos da una clave muy importante. Primero que todo, saber que somos seres humanos y que así como Dios puso dentro de nosotros un alma buena, un alma divina, también puso un alma animal y que ambas están en conflicto constantemente. Una quiere conectarse con Dios, otra quiere conectarse solo con las cosas de este mundo. Pero ¿cuál es la idea? La idea es que las dos trabajen juntas, porque cuando el alma se conecta con Dios dentro del cuerpo y el cuerpo se ocupa de las cosas físicas para que el alma viva y pueda hacer su tarea, y esas cosas físicas son para que Dios se revele, para cumplir la voluntad de Dios, entonces estamos conectando los cielos y la tierra. Y esa es la forma de santificar a Dios. Santificar quiere decir que en este mundo limitado, corrupto, de oscuridad, de ocultamiento, el ser humano sepa que existe Dios y que Dios es uno y que nos dio una tarea para hacer aquí. Entonces, como explicamos en la clase anterior, Dios nos dio las instrucciones para hacer eso en la Torá, no hay que buscar en otro lado. Entonces, Dios nos creó con una mente donde podemos razonar, podemos tener ideas y pensar qué es lo mejor. Esa mente sirve para estudiar Torá. Dios puso dentro de nuestro cuerpo, dentro de nuestro pecho, un corazón con emociones. Y esas emociones nos sirven para que tengamos un impulso de vivir, para hacer que todo eso que nosotros pensamos sea parte de nosotros también, que no sea nada más que un pensamiento o una ilusión, sino que lo sentamos dentro del pecho. Cuando uno siente dentro del pecho esas emociones, esos deseos, entonces tiene ganas de hacer cosas. Y ese es el tercer punto. Para refinar todo lo que hay dentro del pecho necesitamos la mente, una mente refinada por la Torá. ¿Y para qué tenemos las emociones? Para servir a Dios, para alabar a Dios, para decir Tehilim justamente de David Amelech, que era todo corazón, era todo impulso. Y él está dicho que a través de ayunos sometió a su alma animal y ya no quedó nada y era todo bueno, se convirtió en un tzadik y se convirtió en el primer rey de Israel que iba a seguir por siempre. Y todas las plegarias, todas las pedidos a Dios que hacemos en la tefilá están compuestos de justamente las alabanzas de David Amelech, que también eran lo que cantaban los Leviim en el templo para acompañar a los sacerdotes, para inspirarlos. Quiere decir que él sublimó toda esa mala tendencia para hacer que eso sirva a Dios. Por eso el segundo poder que nos da Dios después del pensamiento es la emoción, el sentir, las conductas que nosotros tenemos dentro del pecho que queremos seguir, y eso nos lleva a la acción. Y la acción son las buenas acciones.
cumplir los preceptos en la práctica, hacer que todo eso que nosotros pensamos y sentimos se hagan en la realidad, porque como decimos en el último día de la semana, que Dios creó este mundo para hacer, y hacer significa rectificar. Hacer significa hacer una casa, una morada para Dios en este mundo. Y eso se hace con la acción, no alcanza con el pensamiento y las emociones. No alcanza que yo piense y piense que tenga poderes telepáticos o que con mis intenciones voy a hacer mover los mundos. Está bien, las intenciones pueden cambiar cosas en el mundo de arriba, pero el verdadero motivo por el cual el alma bajó a este mundo, en este cuerpo, es que hagamos cosas físicas en este mundo. Y les puedo asegurar, y así nos enseñan los sabios, y así estudiamos en el Taña toda la semana, hacer una acción física en este mundo hace que eso se eleve tan alto. Cuando tocamos un botón en el lugar más bajo de todos, eso está conectado con lo más elevado. Entonces, cuanto más si tiene buena intención y buena forma a través del uso de la mente y las emociones. Pero lo principal es la acción. Entonces no sirve de nada que nos imaginemos y decimos, uy, Dios me habló. En general, por supuesto, Dios nos habla, pero incluso los profetas muchas veces se equivocan en la interpretación de eso que ellos reciben. Por eso se cuidan tanto de interpretar y de estar puros en todos sus aspectos para poder llevar esa profecía a las personas de la forma correcta. Entonces todos tenemos profecía, todos recibimos la revelación de Dios, pero si no estamos con la mente, con la Torá, entonces podemos imaginarnos cualquier cosa. Y así le sucede a la mayoría de las miles de personas, millones de personas en la humanidad durante todas las generaciones. Por eso los pueblos van a la idolatría, van a las guerras, van a empresas que llevan al fracaso, a arruinar el planeta, porque todo eso está fuera de la voluntad de Dios, no son las instrucciones que Dios dio para este mundo. Entonces, tenemos que confesar, tenemos instintos y tenemos ganas de hacer cosas que están mal. Y tratamos y caemos. Y volvemos a hacerlo y volvemos a hacerlo cada día. Y eso no nos tiene que deprimir, al contrario, nos tiene que dar más fuerzas para al día siguiente tratar de hacerlo mejor. ¿Por qué? Porque eso es parte del plan. La equivocación y la desviación es porque Dios nos da el libre albedrío, y ese libre albedrío implica que no somos robots, no somos ángeles que solamente conocen un lado de la cosa, conocen a Dios y no existe para ellos nada ajeno. Dios quiere que justamente en este mundo, que somos seres humanos, con instintos y con emociones y con desviaciones y con ocultamiento, que nosotros desde ese punto del lugar tan más bajo de toda la creación podamos reconocer a Dios. Y eso significa, yo soy Dios que me santifico dentro del pueblo de Israel, dentro de cada uno y uno del corazón. Por eso Dios nos dice que hagamos un santuario, un mikdash dentro del corazón. Mikdash también viene de la misma palabra kadosh, que es un lugar reservado y separado solo para él, como la habitación nupcial del novio y de la novia, como el dormitorio, la pieza donde se hace la unión sexual más eh, sagrada, porque es la primera mitzvah que le dio al pueblo de Israel. Gracias, John, es lo que estudiamos en la clase anterior. Y entonces, todas esas cosas que nosotros realizamos, con eso santificamos a Dios.
Con eso hacemos que Dios sea Kadosh especial. Justamente con esas cosas con las que el ser humano peca más, que es con la comida, con el respeto a los animales, el respeto al otro ser humano. Y por eso Dios nos da los preceptos. Los judíos tenemos 613 preceptos, porque tenemos que enseñar todos los preceptos de la Benei Noach al resto de la creación y ayudar a que se conecten con Dios. Ese es el objetivo del Beit HaMikdash y de los sacerdotes y de los levitas y de todo el pueblo de Israel que les da su diezmo para que puedan hacer todo eso. Que esa luz que sale del Beit HaMikdash sea una luz para todas las naciones. Y esas naciones, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿Cuál es la luz que tienen que recibir de nosotros? Saber que hay un solo Dios y que ese Dios les ordenó 7 preceptos. Entonces, ¿cómo santifican a Dios las naciones del mundo? A través de cumplir los 7 preceptos. Y para cumplir los 7 preceptos también hay que estudiar la Torah, para saber cómo se cumplen. Y también hay que rezar a Dios para pedirle ayuda, para que podamos cumplir y no desviarnos. Y también hacer, si dice no matarás, es también una acción. Si dice no robarás, es una acción. No tendrás relaciones prohibidas, es una acción. No blasfemarás a Dios. No tendrás otros dioses fuera de mí. Son todos actos que tiene que hacer la persona. No alcanza con que uno se siente a pensar. Tiene que ir y practicarlo. Tiene que hacerlo en la práctica, ver cómo es, cómo funciona todo eso. Y tiene que hacer tribunales de justicia, sobre todo dentro de cada uno, para ver cómo uno cumple efectivamente eso. Y esos tribunales de justicia que uno hace dentro de uno, también sirve para ayudar al otro, no para juzgarlo, sino para ver qué es lo que necesita, cuál es su falla, y ayudarlo a que cambie. Por eso es importante difundir la Torá, difundir el Hasidut, y difundir en nuestra época los 7 preceptos. Y sobre todo, porque incluso aquellos que están cerca del pueblo de Israel, esos que tienen una afinidad, no es solamente una afinidad física o intelectual, yo estoy de acuerdo con los judíos, incluso tampoco es algo emocional, que yo tengo miedo de los árabes o tengo miedo de los cristianos o de todo eso, y por eso quiero ser judío. Está bien, todo eso son impulsos que Dios nos da para llegar a eso, pero lo principal es porque dentro hay un alma judía. Los que nacimos dentro de una madre judía, sabemos que hay un alma judía dentro nuestro. Los que no nacieron de una madre judía, ¿cómo saben que tienen? Hay toda una serie de hechos, pero principalmente cumplir, acercarse, estudiar la Torah, y de a poco se va llegando a la conversión. Yo sé que dentro de los grupos nuestros hay gente que está en distintos niveles, en distintos pasos, pero siempre hay que tener consciente de esto, hasta que no se hizo el proceso de la conversión con la insumersión en la mikve, los hombres con la circuncisión y haber pasado el examen y comprometerse con los preceptos, entonces hasta ese momento no se es judío. Porque el pueblo de Israel es eso. ¿Qué significa ser judío? Es pertenecer a ese pueblo que era hombres de carne y hueso, que fueron a la Torah y Dios puso un alma extra en su interior. Entonces son las dos cosas, como decíamos antes. Hay que estar conectado con Dios a través del alma, pero físicamente hay que estar conectado a este mundo físico. Si no, las dos cosas son mentiras. Está el comunismo y está el capitalismo. El comunismo es todo físico y el capitalismo también es todo físico. Uno dice que todos somos iguales, otro dice que todos somos desiguales. Uno dice que hay que darles a todos lo mismo y otro dice que cada uno hay que darle lo que necesita.
Pero ninguno de los dos habla de la espiritualidad. Ambos se basan en la parte física. Cuando se ocupan de la parte espiritual, lo hacen de manera que eliminan la parte física. Es muy difícil unir las dos cosas. Los musulmanes, por ejemplo, los árabes que están atacando Israel, están divididos en dos partes. Uno son los que verdaderamente quieren seguir eh, el camino de Dios, pero nacieron en la creencia del Islam. En el Corán está escrito claramente que la Torá es del pueblo de Israel y que la tierra de Israel es del pueblo de Israel y que los judíos son los que traemos al Mashiach. Y por eso durante muchos siglos y en todas las épocas los judíos vivieron muy bien con los árabes, con los musulmanes. Con los cristianos siempre hubo problemas. Con los musulmanes hubo siglos enteros en que vivían bien. Cuando aparecía uno que quería dominar y que quería hacer conquistar el mundo, de repente empezó, se llevaban bien con los judíos. Después al final, cuando los judíos les hacían ver que estaban haciendo mal las cosas, los querían eliminar. Pero la mayor parte de los musulmanes no hacen idolatría, por eso el judío puede entrar a una mezquita, pero no se puede entrar a una iglesia. Tampoco se puede entrar a un templo budista ni ninguna de las otras cosas. El Islam no hace idolatría, pero cuando se refiere a las cosas a las cosas físicas, cómo tratar el mundo físico, ahí es cuando empieza el problema. Quieren tratar al mundo físico tal como son las cosas espirituales. Y eso no funciona. Y entonces por eso hay toda una generación en nuestra época que hace como que cumple la Torah, pero quiere conquistar al pueblo, a la tierra de Israel y eliminar a los judíos. Todos los musulmanes saben, incluso los cristianos saben que si los judíos desaparecen, desaparece el mundo. Porque si no está el alma divina acá en este mundo, la presencia divina, Dios también se va. Por eso siempre tiene que haber tzadikim y siempre tiene que haber judíos en la tierra de Israel. Nunca dejó de haber judíos dentro de la tierra de Israel. Incluso antes de que estaba Abraham vino, antes de que estuvo Adama Rishon, antes de que estuvo Abraham y todo el pueblo de Israel, durante todas las generaciones de Adama Rishon siempre hubo alguien, un representante de esa línea directa hasta Abraham, que vivió en la tierra de Israel y hizo que el mundo siga existiendo. Estaba Noah, estaba Shem, estaba Eber, que siguieron viviendo en el norte de Israel. Y ellos fueron los que le enseñaron a Abraham, a Isaac y Jacob todo lo que había recibido Adama Rishon y se lo transmitió a Noah. ¿Ok? Entonces hay toda una línea directa hasta nuestros días que termina en el Rebbe, que termina en el gran Tzadik de nuestra generación, pasando por el Baal Shem Tov, pasando por el Maral de Praga y todos los que estaban con ellos. Entonces no hay ninguna casualidad. Cuando a un terrorista se le dice que va a tener 72 vírgenes en el cielo, no se le está diciendo la verdad, sino que se está utilizando sus bajos impulsos para hacerle creer que allá va a recibir algo que quiere aquí. Pero evidentemente es nada más que su instinto de destrucción que lo hace creer eso. La mayoría de los musulmanes, incluso de los líderes religiosos, están en contra de todo eso. Lo que pasa que muchas veces son obligados, y estamos hablando bien, hay mucha gente que vive acá
y en todo el mundo, y que dentro de sus mezquitas, dentro de sus centros de estudio, está enquistado el terrorismo. Pero ellos son los primeros que quisieran dejarlo. Pero también se dejan llevar por el populismo, como le pasa a los políticos, que con tal de mantener el poder, le hacen creer a la gente cosas que son mentiras y dejan que los corruptos sigan estando en el poder. Estamos en una época de total ocultamiento. Estamos en una época en que la maldad está completamente desparramada y a la vista. Y lo bueno está oculto. Dios está muy oculto dentro de nuestra generación. Pero eso justamente es lo que nos hace pensar que estamos al final del exilio. Porque la oscuridad más extrema es justamente antes de que salga la alborada. Entonces, aquellos que creemos a Dios, que lo santificamos dentro nuestro, a pesar de nuestros errores y nuestras equivocaciones, hacemos todo lo posible para que Dios triunfe. Y queremos dentro nuestro verdaderamente que Dios triunfe. Entonces, por más que hagas cosas que no corresponden, o que no puedas dominar, o no puedas, vos y tus hijos y tu familia no puedan ser tal como vos quisieras en forma ideal, Kadosh Baruj Hu te creó así, y eso es lo que quiere de vos, que así como te creó, desde allí, y con el sufrimiento y con la frustración de no poder ser perfecto, y no poder, a veces uno piensa que su ideal es ser millonario, o ser sano, o ser famoso, o ser tzadik, y cada uno tiene su ideal de vida. Pero tiene que saber que ese ideal nunca va a llegar y que todo lo que pueda conseguir en este mundo no es suficiente. Que hasta que no venga el Mashiach, el ideal de cada uno no se va a poder concretar. Entonces llegamos al final en que ya terminaron las reencarnaciones, en que todo lo que se hizo ya fue y que solamente quedan rectificaciones internas, cada uno dentro de nosotros, y sobre todo rectificar el corazón, esa emoción que nos lleva a conectarnos con Dios. Entonces, eso es lo importante, saber que cada uno de ustedes dentro es bueno, es perfecto, y solamente tienen que sacar esas cáscaras, sacar esas limitaciones para aceptarse a uno mismo. Y yo no lo digo porque lo estudié, sino que lo digo porque lo sé por mí mismo y lucho con eso todos los días. Pero solamente el Mashiach, solamente Dios trayendo al Mashiach puede solucionar este asunto. Por eso eso es lo que pedimos. Entonces, ¿cuál es la forma que tenemos hoy en día? Hoy lo que hay que hacer es hacer que la casa de cada uno sea un pequeño templo y que cada uno sea un Cohen. Y desde allí llevar la luz de la Torá a todos los que nos rodean. Entonces, así como todos los judíos iban a presentar sus ofrendas al templo y venía el sacerdote y las tomaba y las elevaba a Dios, así ustedes también tienen que hacer de su casa un templo, tienen que traer a gente, tienen que hacer que su casa quede chica y tengan que agrandarla y conseguir un lugar. Ese es es el fundamento de toda sinagoga, donde la gente se reúne para trabajar juntos para hacer de este mundo un mundo mejor. Entonces, ahí se estudia Torá, se comparten emociones, se comparten eh, ilusiones, proyectos, y sobre todo se hacen. Se trata de llevarlos a la práctica. Y para eso hay que contactarse con gente que sepa, con gente que tenga impulsos. Cada uno tiene distintas cualidades, distintas características, distintos talentos que Dios le dio. Entonces hay que centrarse en el talento que Dios le dio a cada uno y no en las fallas. Entonces cuando unimos todos nuestros talentos, estamos uniendo todas nuestras almas. Y esa es la tarea, unirnos
y allí donde nos encontremos, cada tanto reunirnos en una casa, cada uno traiga libros, el libro de los Benei Noach, y libros de Torah, libros de Shulchan Aruch, hay miles y miles de libros buenos. Nosotros desde acá los podemos ayudar, como estamos haciendo, enviando libros a todo el mundo. Traten de no mezclar demasiado las líneas de acción, porque si no se van a confundir. Entonces me van a decir, por ejemplo, hay mucha gente que me dice a qué hora tengo que hacer Tikkun Hatzot, y nosotros no nos levantamos a las 12:30 de la noche a rezar o a estudiar, porque tenemos que trabajar, tenemos que hacer cosas durante el día, y si no dormimos de noche, no vamos a poder trabajar como corresponde de día. ¿Cuándo tengo que estar 1 hora por día haciendo Itbodedut? Tengo que irme al bosque. En Chabad, los Hasidim de Chabad, no estamos yendo al bosque para meditar, sino que en medio de la ciudad, en medio de lo que estamos haciendo, estamos incluso en medio de los pensamientos del trabajo, estamos haciendo que eso esté dedicado a Dios. Y cada tanto, muy cada tanto, nos aislamos, vamos a algún lugar. El Rebbe dice que hay que hacer 1 vez por año el día del cumpleaños, en ese día meditar y pedirle a Dios y abrirnos y confesarnos. Todos los días nos confesamos en la mañana en la plegaria, si eso lo hacemos como corresponde, es un aislamiento perfecto. O a la noche, antes de dormir, tenemos que pensar en qué tenemos que hacer para mejorar la educación de nuestros hijos, para ayudar a la gente. Esas son las cosas que tenemos que hacer. Entonces Akadosh Baruj Hu, cuando nos ve que nosotros nos preocupamos por los demás, Él se ocupa de nosotros. Entonces, hay muchas líneas dentro del judaísmo y cada uno va a donde está la raíz de su alma. Pero ustedes están aquí, significa que esta es la línea. Entonces, todo lo que sea Chabad, todo lo que sea la Leinai, esa es el camino a seguir. Y sobre todo en el Rab Ginsburg, en Galenai, en que estamos ocupándonos muy fuerte de los Benei Noach, y no para que se queden como Benei Noach, sino que para que se cumpla la profecía que en el futuro, cuando venga el Mashiach y venga la redención, todos los Benei Noach que no se convirtieron antes se conviertan y se transformen, como decimos siempre, en real, convertir no es la palabra exacta, sino que revelen que dentro suyo hay un alma judía. Entonces, a algunos les gusta el Sidur Sefaradí, otros les gusta el Sidur de Chabad, otros les gusta el Sidur Ashkenazí. Todas esas cosas son asuntos superficiales. En Chabad, en el Rab Ginsburg, todo el mundo viene con lo que tiene, con lo que quiere, y acá encuentra quien verdaderamente es. Y en general, la mayoría termina saliendo con el Sidur de Chabad y con el Rebbe y con el trabajo de traer al Mashiach. Pero no tenga ningún problema en decir yo a mí me gusta esto, es que eso no es un impedimento para unirnos y hacer lo que verdaderamente corresponde. Estudiar Torah, hacer tefilá y hacer buenas acciones para traer al Mashiach ahora. Entonces, cada uno que tenga una alcancía en su casa y todos los días pongan monedas y digan la Sedaká salva de la muerte, grande es la Sedaká que trae la redención, y le enseñe eso a sus hijos, y que sea con música, con canciones, con versos, estudien versos de memoria, aunque sean chiquititos, cada día uno, y lo van repitiendo, y salmos, y cada vez que están en el camino, están trabajando, purifican el aire diciendo palabras de Torá, pongan libros en cada una de las habitaciones, salvo en el baño, pongan una copache de acá en cada una de las habitaciones, monedas, y todo eso hace que todo lo que ustedes piensan y sienten se concrete. Bendiciones de la tierra de Israel, que tengan una hermosa semana, siempre hay una segunda oportunidad, coman manzado hoy, todavía tienen tiempo, nos vemos porque el jueves es
אשר ימקרו נדורי להשם השלם נגנו לכל עמי